Muy buenos días. Bienvenidos a tu podcast, La Biblia en un año, día 218. El devocional de hoy tiene por tema Perfeccionado en la debilidad. No paraba de recibir aquellas llamadas telefónicas provenientes de líderes de iglesia. Venían de muy diferentes partes de la iglesia y eran siempre prolongadas, y todos querían saber esto: ¿cómo es que tanta gente de fuera de la iglesia acude al curso? Exactamente, ¿qué es Alfa? ¿Cómo se hace Alfa? Pensé que quizá la mejor solución era reunirlos en un salón y contárselo a todos a la vez. Como resultado, organizamos nuestra primera conferencia Alfa en mayo de 1993. Para nuestra sorpresa, asistieron 1000 líderes de iglesia. Yo era relativamente nuevo en el ministerio cristiano y me sentí extremadamente intimidado entre aquel millar de líderes, entre quienes había un gran número con mucha más experiencia en el ministerio que yo. Las palabras del apóstol Pablo parecían resumir exactamente cómo me sentía. Se las leía a los asistentes al inicio de la conferencia. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el ministerio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se puede ver en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, en la versión Reina Valera del 2015. Pensé que una vez que hubiera explicado Alfa a aquel grupo de líderes de iglesia, ya no tendría que hacerlo nunca más, pero de hecho, para cuando terminó la conferencia ya habíamos recibido varias invitaciones para hacer más conferencias. A lo largo de los años hemos hecho cientos de conferencias. En cada una de ellas empiezo leyendo 1 Corintios 2 del 1 al 5. Siempre refleja lo que siento, siempre me siento nervioso, siempre hay un elemento de debilidad y temor y mucho temblor, pero doy gracias a Dios porque no depende de palabras sabias ni persuasivas, sino de la demostración del poder del Espíritu Santo. Y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. La debilidad, el miedo y el temblor tiene un lado bueno, pero también tiene uno malo. En los pasajes de hoy vemos tanto el lado bueno como el malo de la debilidad, el miedo y el temblor. Acompáñame a leer el libro de los Salmos, capítulo 91, versículos del 1 al 8. Hoy te estaré leyendo la versión NBI, la nueva versión internacional. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Amén. Punto 1. Miedo y fe. No temerás, se pudo ver en el versículo 5. Escribe el salmista dando la respuesta al miedo. Entendido en el mal sentido de la palabra, escribe así: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Se pudieron apreciar en los versículos del 5 al 6.
La respuesta al miedo es una relación estrecha con el Señor, la de quien permanece al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Todopoderoso. Se pudo apreciar en el versículo 1. La confianza en Dios es lo opuesto al miedo. Se pudo apreciar también en el versículo 2. Hay una fuerte conexión entre lo que piensas y lo que dices. Lo que piensas brota en forma de tus palabras, pero también tus palabras pueden afectar a tu pensamiento. A lo que dices a Dios puede cambiar tu manera de pensar. El salmista nos dice que proclamemos en alto la bondad del Señor. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Se pudieron apreciar en los versículos 2. Él promete rescatarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Se pudieron apreciar en el versículo 3 y 4. El miedo puede destruir tu capacidad de disfrutar el presente. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y al hacerlo te liberó del miedo de la muerte y los miedos asociados a la misma. Bajo sus alas hallarás refugio. Se pudo apreciar el versículo 4. No tienes que temer acerca del futuro y puedes disfrutar el presente sin miedo. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque puedo morar en tu refugio y descansar bajo tu sombra. Hoy te digo, eres mi refugio y mi fortaleza. En ti confiaré, Señor. Gracias porque ante ti, Señor, yo puedo tener el refugio que necesito, Señor. Gracias porque cuando tengo miedo, Señor, allí estás tú para socorrerme, para sostenerme con tus alas, Señor. Gracias porque tú eres nuestro alto refugio. Tú eres, Señor, eso que necesitamos en nuestra vida, la fuerza en nosotros. Necesitamos, Señor amado, que tú siempre, Padre, mores a través de tu Espíritu Santo para que tu gracia nos alcance y para que tengamos ese refugio en nuestras vidas que eres tú, Señor. Gracias por tu poder, gracias porque tu palabra está para con nosotros, gracias porque tu palabra es un refugio, gracias porque tu palabra encontramos el descanso, gracias porque en tu palabra nos puedes acercar ante ti, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos, Señor amado, esa paz y ese amor que solo tú nos das, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a leer el segundo texto bíblico. Lo conseguimos en Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Me explicó, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios los más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie
pueda jactarse, pero gracias a Él ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el ministerio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de ustedes crucificado, y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Segundo punto, el poder en la debilidad. El apóstol Pablo escribe que temblaba de miedo. Se pudo apreciar en el capítulo 2, versículo 3. Se sentía totalmente inadecuado para la tarea a la que Dios le había llamado. Pero en palabras del mensaje, el mensaje salió de mí de todas maneras. El Espíritu y el poder de Dios lo hicieron. Se pudo apreciar en el versículo 4 en la versión El Mensaje. La debilidad moral y la cobardía no son virtudes, pero como vemos en este pasaje, hay un lado bueno en la debilidad, el miedo y el temblor. Dios pone las cosas al revés, la cruz puso las cosas al revés. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Se pudo apreciar en el capítulo 1, versículo 18. Jesús murió como un criminal de Estado, en un instrumento de tortura romano, sufriendo una muerte reservada a los más degradados y los más despreciados de la sociedad romana. Durante los primeros 100 años, la cruz no fue el símbolo del cristianismo porque significaba debilidad, humillación y derrota. En aquel tiempo, Corinto era el centro intelectual del mundo. Era un lugar de gente que debatía, profesores, itinerantes, docentes, filósofos, donde la mente y el intelecto eran muy estimados. El mensaje del Evangelio que proclamamos parece la mayor necedad para la gente muy intelectual, que Jesús muriendo en una cruz hace 2000 años pueda transformar tu vida. Parece locura para la intelectualidad y es una piedra de tropiezo, se pudo apreciar en el versículo 23, incluso para mucha gente religiosa. Pero este simple mensaje salva a aquellos que creen. Dios es su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Se pudieron apreciar en los versículos 21 y 25. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver que sigue siendo verdad hoy en día. De los que están en la iglesia, no muchos son los más brillantes ni los mejores, no muchos son influyentes, ni provienen de las familias de noble cuna. En el versículo 26 se pudo apreciar, pero sigue siendo verdad que hoy Dios escoge lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Se pudo apreciar en el versículo 27. No te avergüences de proclamar un mensaje muy simple que a los ojos de mucha gente parece necedad. No hace falta intentar camuflarlo con gran elocuencia y sabiduría. Se pudo apreciar en el capítulo 2, versículo 1. Céntrate en el mensaje de Jesucristo y este crucificado, versículo 2, como traduce Eugene Peterson. Lo mantengo deliberadamente llano y sencillo. Primero Jesús, quien es Él. Después Jesús y lo que hizo. Jesús crucificado. Se pudo apreciar en el versículo 2. Es normal experimentar debilidad, temor y mucho temblor. Se pudo apreciar en el versículo 3, la Reina Valera del 2015.
Lo que importa no es si usas gran elocuencia y sabiduría, sino la demostración del poder del Espíritu. Se pudo apreciar en el versículo 4. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Con frecuencia, solo cuando nos sentimos débiles, nos prestamos a depender completamente de Dios. Pablo era totalmente dependiente de que el Espíritu Santo hablara a través de él. Por más inadecuado que te sientas, si pides al Espíritu Santo que hable por medio de ti, así lo hará. Acompáñame a orar. Señor, gracias por el mensaje de Jesús y su crucifixión, que es el poder de Dios. Gracias porque no necesito elocuencia o una sabiduría superior. Aunque hable en debilidad y miedo, con mucho temblor, oro para que acompañes la predicación del mensaje con una demostración del poder del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame a leer el tercer texto bíblico en Primera de Crónicas, capítulo 19 hasta el capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 19, versículo 1. Guerra contra los amonitas. Pasado algún tiempo murió Nahas, rey de los amonitas, y su hijo lo sucedió en el trono. Entonces David pensó, debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, pues su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas para darle el pésamo a Hanún, los comandantes de ese pueblo le aconsejaron, ¿y acaso cree usted que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que han venido a espiar y explorar el país para luego destruirlo? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y cortaran su ropa por la mitad, dejándolos desnudos de la cintura hacia abajo. Y así los despidió. Los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte. Quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta Hanún y los amonitas de que habían ofendido a David, enviaron 1000 talentos de plata para contratar carros y jinetes en Aram Naharayim, en Aram de Macá y en Sobá. Contrataron 32,000 carros y al rey de Macá con su ejército, que acampó frente a Medeba. Por su parte, los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad, pero los reyes que habían venido a reforzarlos se quedaron aparte en campo abierto. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a los mejores tropas israelitas para pelear contra los arameos. El resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó, si los arameos pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron contra los arameos y estos huyeron de él. Al ver que los arameos se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Los arameos, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros para pedir ayuda a los arameos que estaban al otro lado del río Éufrates. Sofac, comandante del ejército de Hadad Ezer, tomó el mando.
Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y tomó posesión de batalla contra los arameos. Estos lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 7,000 soldados que guiaban los carros de guerra y a 40,000 de infantería. También mató a Sofac, comandante del ejército arameo. Al ver que los arameos habían sido derrotados por los israelitas, todos los vasallos de Hadad-Ezer hicieron la paz con David y se sometieron a él. A partir de entonces, los arameos se negaron a ir en auxilio de los amonitas. Primera de Crónicas, capítulo 20. Conquista de Rabá. Versículo 1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonitas, David le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 1 talento y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso, expulsó de allí a sus habitantes y lo puso a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Versículo 4. Guerra contra los filisteos. Algún tiempo después se originó una batalla contra los filisteos en Gezer. En esa ocasión, Sibecai, el Husatita, mató a Sipai, descendiente de los refaitas. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla contra los filisteos, el Hanán, hijo de Yair, mató a Lachmi, hermano de Goliat, el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también era descendiente de Rafa. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafa, el gitita, que cayeron a manos de David y de sus oficiales. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. David hace un censo militar. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Entonces David dijo a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan. Luego tráigame el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab respondió: que el Señor multiplique 100 veces las tropas. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto mi señor el rey? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga un castigo sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y entregó a David los resultados del censo militar. En todo Israel había 1,100,000 que podían servir en el ejército, y en Judá 470,000. Pero Joab no contó a los de las tribus de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor dijo a Gad, el vidente de David: ve y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le dijo: así dice el Señor, elige una de estas 3 cosas: 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos,
o 3 días en los cuales el Señor castigará con plaga el país, y su ángel traerá destrucción en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su compasión es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga y murieron 70,000 israelitas. Entonces Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se lamentó y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento, el ángel del Señor se hallaba en el lugar donde Araúna, el jebuseo, limpiaba el trigo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los jefes, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. Y David dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Versículo 18. David construye un altar. Entonces el ángel del Señor dijo a Gad: dile a David que suba y construya un altar para el Señor en el lugar donde Araúna, el jebuseo, limpia el trigo. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Araúna se encontraba trillando y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Al ver a Araúna que David se acercaba al lugar donde limpiaba el trigo, salió a recibirlo y rostro en tierra se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de este lugar para construir un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Araúna contestó a David: mi señor y rey, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David respondió a Araúna: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Fue así como David dio a Araúna 600 siclos de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificio de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta, Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto como el altar del holocausto se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue allá a consultar a Dios ante su presencia, porque estaba aterrorizado por la espada del ángel del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Entonces dijo David: aquí se levantará el templo de Dios, el Señor, y el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Aleluya. Punto 3. Temor y temblor. El temor y temblor ante Dios no siempre es algo malo. De hecho, en ocasiones es lo adecuado. El cronista lo deja claro de una manera en la que la narración más temprana no lo hizo. Fue Satanás quien indujo a David a hacer un censo. Se pudo apreciar en el capítulo 21, versículo 1. Joab trató de persuadir a David para que no lo hiciera, en el versículo 3. Pero David dio orden de hacerlo y Dios también la consideró, la orden, como algo malo. Se pudo apreciar en el versículo 7.
No está muy claro por qué aquel fue un pecado tan importante, pero obviamente lo fue porque David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo, he actuado como un necio, yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Se pudo apreciar en el versículo 8. Con lo que parece ser temor y temblor, le dice: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caiga yo en manos del Señor, pues su bondad es muy grande. Se pudo apreciar en el versículo 13. Cuando acude a ofrecer un sacrificio a Dios, dice: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Se pudo apreciar en el versículo 24. Clamó al Señor y éste respondió con fuego del cielo. En el versículo 26 se pudo apreciar. Acompáñame a orar. Señor, me presento ante ti hoy en mi debilidad y con mucho temblor, y te pido que tu poder sea perfeccionado en mi debilidad. Amén. La pastora Pipa añade en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Definitivamente, yo encajo en la categoría de los débiles y los necios. Gracias, Señor, por haberme escogido. Recordemos que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y esta es la que le da su voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga grandemente.